La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña Dionis Sánchez, abogado, ex senador de la provincia de Pedernales. Yo no sé si precandidato o aspirante, porque todavía no se ha abierto la carrera, a la Secretaría General de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, Dionis. Bueno, un placer estar aquí con ustedes. Tenía unos días que no pasaba por acá. Buenos días, bienvenido. Gracias, igual. Dionis viene con su arma de reglamento, que esa es la Constitución. No. Esa es una tesis. Es una tesis de la maestría de Derecho Constitucional que yo hice. Sí. Porque la sentencia 0788... Estamos hablando de la sentencia del Tribunal Constitucional que permite las candidaturas independientes. Sí. La magistrada Armi Ferrer hace un voto disidente, sí, que es exactamente mi tesis del 2019. ¿En qué consiste tu argumento, Dionis? Mira, el Tribunal Constitucional tiene la potestad, dado la ley 137.11, el artículo 47, de hacer sentencias aditivas, sentencias que modifican leyes, sentencias manipulativas. Cuando yo vi que el diputado Gustavo Sánchez, un diputado de larga data, plantea un juicio político, que es un extremo, al Tribunal Constitucional, por haber cumplido con sus facultades, yo dije, se está dando o estamos llegando a lo que yo planteo en mi tesis. Cuando se estaba creando el Tribunal Constitucional, todo el mundo creía que el choque iba a ser con la Suprema Corte de Justicia. Exacto. Eso lo decía Subero, el magistrado Subero. Y en mi tesis yo digo que no es con el tribunal, que no es con la Suprema Corte de Justicia, que es con el Congreso. En la medida que el Tribunal Constitucional se abrogue facultades que son del Congreso Nacional. Nosotros planteamos en nuestra tesis que lo que debe existir son sentencias exhortativas. ¿Qué es una sentencia exhortativa? Pero que eso fue directamente al Tribunal Constitucional, Dionis, no fue al Congreso. No, es que es precisamente lo que estoy planteando. O sea, es que el Tribunal Constitucional modifica la ley 2023 del régimen electoral. Y en mi tesis es una crítica a esa condición del Tribunal Constitucional de legislar de forma positiva. Ese voto disidente de la magistrada establece exactamente lo mismo. Y yo decía, en la medida que el Tribunal Constitucional acuda a estas sentencias modificando leyes, va a tener un choque con el Congreso, que la Constitución le establece la facultad al Congreso de hacer las leyes, de modificarlas, pero con la ley 137.11, que es del Tribunal Constitucional... Perdón, para entender un poquito, porque el Tribunal Constitucional puede anular una ley. Anularla sí, expulsarla del sistema jurídico sí, porque eso se llama legislar de forma negativa. Ahora, cuando Keynes hace 100 años ideó los tribunales constitucionales, lo pensó como un órgano apéndice al Congreso Nacional, que podía no modificar, sino expulsar una norma que chocara con derechos fundamentales, que chocara con la Constitución, como guardián de la Constitución. Ahora, con el tiempo, los tribunales se han ido abrogando derechos de modificar las leyes. Entonces, nosotros planteamos, y lo plantea la magistrada en su voto disidente, que debiera ser un mecanismo de una sentencia exhortativa que exhorta al Congreso a revisar, a modificar esa ley. Por ejemplo, lo que existe cuando el Poder Ejecutivo observa una ley, es un mecanismo. El Poder Ejecutivo no está de acuerdo con una parte de una ley, hace una observación al proyecto, va al Congreso y el Congreso tiene 2 legislaturas para opinar de ello. Para negar esa observación necesita una mayoría calificada. Si el Congreso no se expresa, si hay un silencio, entonces se da por hecho la observación del presidente de la República. Entonces nosotros planteamos un sistema parecido entre Congreso y Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo ha hecho en otras ocasiones, hay sentencias exhortativas. Por ejemplo, lo que modificó el Colegio de Abogados fue mediante una sentencia exhortativa. Le dio un tiempo al Congreso de 2 años para que revisara un tema que tenía que ver con el Colegio de Abogados. Entonces, nosotros planteamos lo mismo, que cuando haya un tema como este, no había ninguna prisa, podía darle 1 año al Congreso para que revisara
esa ley en función de ciertas cosas que el tribunal... Alguien me dijo eso, alguien conocido, que por qué fue tan rápido. Exacto. Que se conoció. Entonces, nosotros planteamos para esos casos sentencia exhortativa para evitar el choque con el Congreso, porque la Constitución a quien le da la facultad... Pero no siempre tiene que haber un choque. No, no es que siempre tiene que haberlo, pero es que, mire, mi tesis plantea, para preservar el Tribunal Constitucional, evitemos el choque con el poder político. Hasta ahora, el tribunal... ¿Por qué es una amenaza? No, no es una amenaza, porque esto es académico, no es nada que ver con amenaza. Yo no lo veo desde el punto de vista ni siquiera desde el punto de vista como legislador en ese momento, sino como académico, o sea, algo... Pero, Diony, frente a un recurso que reclamaba el tema de... Porque fue un abogado que fue excluido, él iba a ser candidato por Opción Democrática. Y Opción Democrática hizo una alianza y él quedó fuera y él sometió un recurso. Sí. Entonces, ¿por qué tú dices que debe hacer el tribunal una exhortación al Congreso? Porque la facultad de modificar leyes es el Congreso que la tiene. Inclusive hay un pensador que plantea que por qué los tribunales constitucionales tienen que estar supliendo los silencios legislativos, que lo que tiene es que llamar la atención para que el Congreso actúe. O sea, fíjese que yo defiendo la posición del Tribunal Constitucional en función de que la ley 137 en su artículo 47 le da la facultad. Por eso planteo modificar esa ley, porque yo no estoy de acuerdo que el Tribunal Constitucional tenga la facultad de modificar leyes. Yo estoy de acuerdo que exhorte al Congreso y exactamente el mismo voto disidente de la magistrada Army, exactamente eso, concluye así. Pero implícitamente no es una exhortación al Congreso. No, no es exhortación. Pero implícitamente porque hay que hacer adecuaciones. No, no hay que hacer nada. O sea, esto es vinculante a todos los poderes. Cuando el Tribunal Constitucional evacúa una sentencia, sí, tiene que ser cumplida por el Poder Ejecutivo, por la Junta, por el Congreso, por todos. Por eso es que es tan delicado las decisiones del Tribunal Constitucional. Ok, entonces sí, como dicen algunos que choca que con la ley electoral y con la Constitución, entonces ¿cuál es el tratamiento? Bueno, la verdad es, ya entrando en materia, en lo que tiene que ver ya con el hecho, yo particularmente no tengo esa oposición a las candidaturas independientes, o sea, de manera muy personal. Yo creo que de alguna manera fortalece la democracia y obliga a los partidos políticos a tener cuidado al momento de elegir a los candidatos. Porque muchas veces las cúpulas partidarias hacen una exhibición de fortaleza, de fuerza con esto e imponen candidaturas que no son populares. Así es. Entonces, si existen la posibilidad, como existe en otros países, porque esto no es nuevo en este país, en otros países ya eso hay una tradición de las candidaturas independientes, obliga a los partidos a cuidar mucho sus candidatos. Y tal como tú decías ahorita, en tu comentario, no es tan fácil lograrlo. Yo he visto candidatos buenos y por no tener una estructura partidaria fuerte, no pasan. O sea, lo hemos visto en mi provincia, lo he visto nacional, lo he visto en diferentes puntos, buenos candidatos que porque la estructura partidaria es débil, oye, con una estructura partidaria pero débil, no pasan. Ahora, nosotros tenemos que ver, en un país donde todos creemos que podemos ser presidente y alguna gente hasta hacen candidatura presidencial por poner en su currículum, es candidato presidencial, tener cuidado, por eso tiene que haber reglas, tiene que haber condiciones de la cantidad de gente que pudiera inscribir una candidatura presidencial. Y entonces crear un problema en la práctica a la Junta Central Electoral para el montaje. Por eso es que tiene que haber condiciones. Hay que establecer, así como tienen requisitos en los partidos políticos, tiene que haber un requisito, no sé si de una cantidad de firmas, no sé, pero tiene que haber requisitos. Y el tema del financiamiento, eso es un lío interpretativo. Bueno, parece ser que lo que se interpreta ahí es que el financiamiento no se le va a dar al que vaya independiente. Pero, Pablo Diony, con el caso del método de Hunt, un candidato independiente a diputado no tiene manera de ganar. Muy difícil, porque estaría él solo compitiendo con un partido que lleva varios candidatos. Por ejemplo, donde hay 3 diputados, si él va solo, como de manera independiente, saca 5,000 votos, pero el partido X saca 12, el otro partido saca 7, el otro partido saca 6, él se quedó fuera. Exacto. Porque la suma se va a comparar con él solo. Por eso es muy difícil. Ahora, mi temor es con las candidaturas independientes, más que a nivel
congresual, municipal, es que una cantidad de gente vaya a inscribirse. Por ejemplo, Haití son 100 partidos. ¿Cómo se hace un proceso electoral donde hay 100 partidos? O sea, es un asunto y que aquí venga una cantidad de personas a inscribirse como candidato presidencial, aún sabiendo que no van a llenar, a poder... A sacar 3 votos. 3 votos. Entonces, eso lo veo un ataque con las precandidaturas en los partidos, que hay gente que se inscribe para ser presidente, pero para salir regidor. Correcto, entonces eso hay que tener cuidado. Por eso hay que poner requisitos, hay que ver los requisitos que se van a establecer para cuidar esa parte. Ahora, yo de entrada, Dionis Sánchez no tiene esa objeción a las candidaturas independientes. No, yo particularmente no tengo. Claro, hay que cuidar los partidos, que son la base de la democracia. La partidocracia debe ser siempre fuerte, pero también los integrantes, nosotros los integrantes de los partidos, tenemos que cuidarlo. Y una forma de cuidarlo es también cuidando a quienes vamos a presentarle al electorado, los candidatos, sobre todo ahora, el tema de los narcotraficantes, el tema de los banqueros de banca de apuestas, todo eso que ha copado los congresos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a una breve pausa y volvemos entonces a hablar con el candidato y también vamos a hablar un poquito de Pedernales. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Estamos conversando esta vez con el licenciado Dionis Sánchez, ex senador de la provincia de Pedernales. Es importante dirigente del partido Fuerza del Pueblo y aspira próximamente ser escogido como su secretario general. Dionis, no es como se comienza, sino como se termina. Alguna gente dice que este gobierno está un poco desgastado y otros dicen que no existe oposición. Es decir, que tan importante es que el gobierno haga una buena gestión, como también es importante que los partidos de oposición hagan su trabajo. En el caso de la Fuerza del Pueblo, que está en un congreso larguísimo ahí, que no sé cuántos meses tienen hablando de que, no sé, que están identificando temas y cosas, ¿cuándo realmente hay votaciones? ¿Cuál es tu propuesta para la Secretaría General en el momento que se está? Porque hay mucha perspectiva ya para el 2028, pero hay que comenzar a trabajar y organizar la casa desde ya. Evidentemente que este gobierno a partir de su segundo mandato ha empezado muy mal y la población está muy desesperada. Y exige que nosotros, los partidos de oposición, hagamos la tarea encomendada por el soberano, que es la de hacer oposición en ese equilibrio del juego de la democracia. Pero también la ley 3318 manda a los partidos a cada 4 años hacer su congreso para revisar todo y además para renovar sus autoridades. Y nosotros hemos estado inmersos en ese congreso, ya estamos terminando, Jacqueline. Larguísimo, ese pero es muy largo, pero precisamente por esa parte de los... Y se toman vacaciones. No, pero es que nosotros entendíamos, de verdad que nosotros entendíamos que un nuevo gobierno necesitaba de un espacio, pero parece que tienen no 4 años, parece que este es más largo que los 4 años pasados. No, pero también los partidos que participaron en las elecciones y que no obtuvieron el resultado que estaban seguros que iban a obtener, son objetos de revisión interna exhaustivamente. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos ya terminando la auditoría a nuestro padrón. Ya el 30 de este mes concluye la auditoría. Las mesas temáticas para todas las propuestas ya están en ese funcionamiento y el 24 de febrero debe ser la plenaria que concluya con esta parte del Congreso que es Franklin Almeida, el Congreso ordinario. Y arrancamos entonces con el Congreso elector. Ahí es donde debemos revisar todas las autoridades y en la primera asamblea que se hizo en presencia de la Junta Central Electoral, en voz del líder del partido, presidente del partido, Leonel Fernández, se estableció que íbamos a revisar todas las posiciones del partido, desde el presidente de una dirección media hasta el presidente del partido, que lo es el presidente Leonel Fernández. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos desarrollado una actividad bastante larga en función de aspirar a la Secretaría General. Vinimos por acá, gracias a ustedes, cuando íbamos a empezar, cuando íbamos a recorrer el país, y lo hemos estado haciendo con la intención de presentarle a la Fuerza del Pueblo un secretario general que sea un gerente confiable y cercano. Un gerente porque el partido necesita que quien esté en la Secretaría General sea
una gerencia. Nosotros necesitamos de gerencia porque el secretario general es el que lleva el día a día del partido. Es el que está al frente de todos los temas que se presentan a diario, porque las estructuras partidarias se reúnen semanal o se reúnen mensual, pero el secretario general tiene que estar en esa labor de darle seguimiento a todas esas estructuras, escuchar a los compañeros, desplazarse a las comunidades. Y confiable, porque tiene que ser una persona que haya demostrado confiabilidad. Y yo, en política, he jugado para dos equipos. Un equipo que se llamaba PLD Leonel y un equipo que se llama Fuerza del Pueblo Leonel. He estado ahí en todas las batallas, siempre, sin lugar a dudas, cuando juego para un equipo no dejo dudas. El presidente Leonel Fernández tiene plena confianza en nosotros. Cuantas cosas nosotros hemos asumido por mandato de la dirección del partido. Asumiste hasta la candidatura a senador que tú no querías. Exactamente. O sea, un compromiso porque el partido así lo requería, ya a última hora, hicimos un excelente papel, le dejamos un legislador, porque dejamos un diputado, de las pocas provincias pequeñas, donde hay 2 diputados, que nosotros ganamos uno, fue precisamente en mi provincia. Y cuando me mandaron a otras provincias a coordinarla, los resultados están ahí. Cuando el presidente Leonel estábamos debatiendo temas en el Congreso, fui 4 veces vocero de la bancada porque así lo quería la dirección del partido y los demás colegas senadores. O sea, he estado siempre demostrando lo que significo como confianza para la dirección del partido. Digo que es cercano porque los compañeros exigen un secretario general que los escuche, un secretario general que sea accesible, un secretario general que pueda desplazarse, y eso es lo que nosotros estamos planteando. Si nosotros como partido no encabezamos las necesidades de la población, no tenemos la capacidad de ir a los medios de comunicación, no hacemos oposición, por más que el gobierno nos la ponga fácil, va a ser muy difícil que nosotros podamos ganar. Y eso es lo que nosotros planteamos desde la Secretaría General. Pero se dice que hay un problema, que es que el presidente Leonel Fernández, muy agradecido del actual secretario general, Peñita, quiere que él siga. Eso es lo que se dice desde fuera, pues yo no sé lo que pasa ahí adentro. Mira, de verdad, eso lo ha escrito hasta Yanesi Espinal, lo ha escrito. De verdad que el presidente Leonel todo el mundo conoce que es un hombre agradecido. Nosotros en esa alianza que hicimos, ese Congreso debió ser hace 4 años y se estableció en ese momento que permanecería el secretario general por esos 4 años. Yo, de verdad que lo último que hablé con el secretario general, nosotros hablamos hace 6 meses y él me dijo en ese momento que no se iba a presentar como secretario a la Secretaría General. De todas formas, si se presenta, bueno, pues vamos a un proceso de votación donde todo el partido decida quién va a ser el secretario general y quien gane debe recibir el apoyo de los demás. Conmigo tienen la tranquilidad, la certeza, la garantía que si uno de los compañeros que está aspirando gana, yo me sumo inmediatamente a los trabajos. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado con presentarle a esta sociedad, después de un congreso tan largo, que no va a haber un proceso para escoger a las autoridades del partido. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido porque hay que cuidarse. Si nosotros le hemos dicho a la población y en la primera asamblea, que es el principal órgano de este partido, establece que todos vamos a ser sometidos y después le salimos con que no va a haber ese proceso, eso también es delicado, es muy delicado. Dionis, en un minuto, con el tema de la droga, dicen las autoridades que entró por Valladolid y por Pedernales. Valladolid ya está cogido un director municipal. ¿Qué se dice en Pedernales? Mira, yo el tema del narcotráfico, fui senador, traté mucho, inclusive mi mamá se preocupaba mucho, porque yo siempre he andado así, como no le hago daño a nadie, y ella se preocupaba mucho cuando yo trataba el tema. Mi mamá tiene 81 años, tiene que estar viendo el programa porque a ella le gusta ver este programa. Gracias, saludos. Sí, la profesora Vitalina Carrasco. Esas costas, desde Baní hasta Pedernales, permanentemente están bombardeando drogas. Desde siempre. Siguen lanzando drogas. Y no tan solo lanzando, ahora hay una práctica peor. Van en lancha a buscarla. Entonces,
no es extraño que una parte de esa droga haya entrado por ahí. O sea, eso no es extraño. Yo creo que las autoridades que han manejado muy mal este tema, quizás se apresuraron a dar explicaciones, a decir que vino de tal sitio y el presidente de Guatemala, de Honduras, desmentirlo. Deben dar una explicación al país ya de qué realmente ha sucedido con ese tema. Y en una ocasión, nosotros estando en el Congreso, en el Senado, dije que lo único que había bajado de precio en estos 4 años pasados de gobierno era la droga, por la cantidad que ha entrado al país. Que hasta la sal había subido de precio, que lo único que había bajado de precio era la droga por la cantidad que ha entrado. Dionis, muchísimas gracias y te deseo éxito. Antes de terminar, Ramón, repito a las autoridades locales de Pedernales y a las autoridades nacionales que involucren a la sociedad de Pedernales con lo que está pasando con los tours, turoperadores. Los barcos, los cruceros. Los cruceros que llegan a la provincia de Pedernales y la población ni se entera. Y todo el tiempo que hemos luchado y los espacios... Pero como lo llevan a pasear a otro sitio... No están preparados. No, que no involucran. Por ejemplo, el puerto tiene una cantidad de negocios que lo abren cuando van estos cruceros. Pero ¿tú sabes quiénes operan esos negocios? Gente de Puerto Plata. ¿Por qué? No. Llevan taxistas de otras comunidades. Entonces, y lo estoy diciendo, no estoy haciendo política con esto. Yo con Pedernales cuido mucho el tema de Pedernales. Para mí es una marca que yo he luchado mucho por eso. Se lo pido al senador, con quien tengo una excelente relación. Se lo pido a los diputados, se lo pido a la gobernadora, se lo pido a los alcaldes. Que involucren, que hagan un plan para involucrar a la sociedad de Pedernales. Porque la idea de que hemos luchado tanto por esto no es para ver y salir turistas. Es para que poder impactar la comunidad de Pedernales y que se beneficie de forma económica a la sociedad. Esa fue la idea de esto, pero de esa forma no lo vamos a lograr. Qué bueno que tú sigues defendiendo a Pedernales. Muchísimas gracias, Dionis. Gracias, Dionis Sánchez. En nuestro próximo segmento vamos a conversar con la magistrada Rosa Evelyn Fermín. Ella es jueza presidente de la primera sala civil y comercial del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional. Es tan largo el título que tengo que leerlo. No me lo sé de memoria. En unos minutos.